según San Mateo capítulo 25. San Mateo capítulo 25. Este es un pasaje que nos habla acerca de los tiempos previos a la segunda venida de Cristo. Una de las pilares de la fe cristiana o de las doctrinas fundamentales de la fe cristiana es que el Señor Jesucristo vino a la tierra, pagó por nuestros pecados, pero después subió. Dice su palabra en Juan 14, dice, subió porque fue a preparar lugar para nosotros. Porque un día va a volver para que donde Él esté, nosotros también estemos. Entonces, antes de esa segunda venida, el Señor nos da algunas pautas, algunas ideas de qué es lo que puede pasar y cómo debemos de estar viviendo. Entonces, este pasaje empieza en el capítulo 24, o esta enseñanza acerca de la venida del Hijo del Hombre empieza en el capítulo 24 y se sigue hasta el 25, ¿no? Hay tres parábolas interesantes. La primera es la del mayordomo fiel. El versículo 42, velad pues porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Ahí se refiere a una parábola de un mayordomo, un hombre que se va lejos y que le entrega al mayordomo actividades que debe de desarrollar. Dice el versículo 45, ¿quién es aquel siervo fiel y prudente, el cual el Señor puso sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así, ¿no? Entonces está hablando de ese tiempo, y lo que quiero hablar hoy es de la parábola de las 10 vírgenes, que es la que sigue, y después sigue la parábola de los talentos. Son las tres parábolas que hablan de lo que viene siendo la actitud que debemos de tener los creyentes en espera de esa segunda venida de Cristo. ¿Ok? Ese sería el tema. ¿Cuál es la actitud que debemos de estar nosotros guardando antes de la venida de Cristo que es próxima, ¿no? Entonces, es bien interesante esta escritura, Mateo 25, vamos a leerlos. Dice así, entonces, dice, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Vamos a poner atención a estos detalles, 5 prudentes, 5 insensatas, 10 vírgenes que fueron convocadas para recibir al esposo. Dice, las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. ¿Quiénes? Las 10 o las 5. Todas se durmieron, todas, ¿verdad? Dice, y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo. Salí a recibirle. Entonces, todas aquellas vírgenes, ¿cuántas? Todas se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, ábrenos. Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre
ha de venir. Padre, quiero pedirte en el nombre de Jesús, lo pedimos. Amén. Aleluya. Estas parábolas pues están como para pensar, ¿no? ¿Qué es lo que nos estará pidiendo en estos últimos tiempos? Pero yo creo que esta parábola de las vírgenes de las 10 vírgenes, es de las más aterradoras. Amén. Las más aterradoras porque dice que va a haber dos grupos de vírgenes. En este caso habla de 50%, 5 y 5, ¿no? No necesariamente significa que el 50% de los cristianos son unos y el 50% son de otros. No representa necesariamente eso. ¿Ok? Pero sí nos dice que hay dos tipos de creyentes. Sí nos habla de que hay dos tipos de personas que están esperando dentro del reino de los cielos a que venga el esposo. ¿Amén? Es innegable que se refiere al esposo, se refiere al Señor Jesucristo. ¿Amén? Eso es una realidad. Y la otra es que las vírgenes se refieren a los creyentes que van a asistir un día a las bodas del Cordero, ¿no? Sin embargo, dice que fueron invitadas las 10. Dice que las 10 eran vírgenes y eran, vamos a llamarlo, eran creyentes. Este no es un mensaje, estas palabras, estas parábolas, no es un mensaje que habla a personas que no son creyentes. Son mensajes que hablan precisamente a cristianos que han hecho una profesión de fe y que están esperando cuando el tiempo de nuestra existencia sobre la tierra se cumpla, o cuando los tiempos al final terminen en este mundo, ¿no? Se refiere a eso. ¿Ok? Entonces, habla de 10 personas que la única diferencia que se muestra es que 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Amén. Así que hoy, mientras estamos compartiendo, yo quiero que usted vaya diciendo y ubicándose a cuál grupo pertenece. ¿Sí? ¿Al de las prudentes o al de las insensatas? Amén. Dice la Biblia que estas jóvenes dijeron: viene el esposo, vámonos. Dice que se despertaron, o mejor dicho, antes de eso, que se prepararon, unas llevando sus lámparas. Las lámparas eran recipientes pequeños, no eran las grandes lamparotas aquellas, eran recipientes pequeños que tienen una mecha y aceite que servía para que se quemara el aceite y entonces estuviera alumbrando. ¿Ok? La Biblia habla en el Salmo 119 y dice en el versículo 105, ¿cómo dice? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. ¿Ok? Estas conocían la palabra de Dios, usaban la palabra de Dios, la entendían y se prepararon para que viniera el esposo. 5 de ellas, que la Biblia dice que eran prudentes, aparte de llevar las lámparas, agarraron una vasija y en esa vasija depositaron aceite por si se tardaba el esposo, por si el aceite se agotaba. Entonces iban a estar preparadas. Pero las otras 5, las que dice que eran insensatas, esas solamente prepararon sus lámparas
y fueron a esperar a recibir al esposo, ¿no? Pasa algo interesante, que el esposo se tarda. Entonces las lámparas empiezan a consumir el aceite. No sé si usted ha viajado y actualmente, vamos a pasarlo los tiempos presentes, usted lleva su celular con media carga y no lleva cargador. Y empiezan a pasar las horas y usted dice, no, cuando llegue a tal lugar voy a ponerla a cargar, y resulta que no, que hay un accidente, que se quedó parado y entonces ya no puede cargar su celular, y usted está bien feliz, ¿no? Usted dice, bien contento, y empieza a decir, ay, bueno, pues imaginémonos algo así. Entonces se empieza a consumir, pero como tardaba, a mí me da mucha risa esto. Dice que entonces empezaron a cabecear, ¿no? ¿Saben ustedes lo que significa cabecear? ¿Qué significa? A ver. Como que le gana el sueño y uno no quiere dormirse, ¿no? Como que uno quiere estar despierto, pero de repente. Y no es tanto así como que, o sea, no fue ese el caso, ¿sí? El esposo tarda, sí, bueno, pues a ver, vamos aquí a poner la almohadita y no, se quedaron ahí y empezaron a, decía una persona, oye, tú cabeceas mejor que Sague, dijeron uno, porque era futbolista y todo el tiempo se la pasaba durmiendo. Entonces, empezaron te cansas, sientes la necesidad de dormir, pero no quieres. Quieres estar atento, quieres estar despierto. Viene el esposo, fuiste invitado, así que tú quieres participar de eso, pero se tarda. Entonces, ¿no? Así como que a veces, ¿no? Pero al final de cuentas, clavaron el pico. Las 10 se durmieron. Estaban dormidas y se oye un clamor. Entonces, clamor. Clamor es un griterío. Esa palabra significa que muchas personas empiezan a gritar, ya sea quejándose o sea pidiendo algo. No es, ese clamor no se refiere así como que, sí, fíjate que ya viene. No. Ya llegó, ya está aquí. No. ¡Ey! Ahí está el esposo, ya llegó. Entonces los que estaban dormidas, imagínense, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Cuál? Sí, ¿cómo no? Las lámparas, venga. Y entonces agarran la lámpara y había 5 de ellas que no tenían aceite. ¿Qué es el aceite? El aceite es un símbolo de lo que en la Biblia se llama el Espíritu Santo. Amén. Así que podemos tener la lámpara. Imaginémonos que esta es la lámpara. Su palabra. Amén. Pero no hay aceite. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que tenemos conocimiento. Quiere decir que tenemos letra. ¿Están aquí? Pero no hay espíritu. La letra, búscame esa escritura, hermano. La letra mata. El espíritu vivifica. Amén. Quiere decir que podemos venir a estos últimos tiempos, nosotros como cristianos, o que va a haber 2 tipos de creyentes. Creyentes que estén, que hayan creído, que hayan aceptado, que hayan dicho Jesucristo es el Señor, es el camino, y que estén viviendo solamente con la letra muerta en sus vidas, sin que haya la obra del Espíritu Santo. Estamos hablando
de que tiene que haber una evidencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Amén. O sea, en otras palabras, hermanos, para que tú y yo seamos cristianos, necesariamente tuvo que haber habido una obra sobrenatural del Espíritu Santo, conviccionando nuestras vidas, hablando a lo profundo de nuestros corazones, para que pudiéramos tener la idea de que somos pecadores y correr hacia el Señor y decirle: Señor, necesito de tu gracia. Cuando el Espíritu Santo obra en nuestras vidas, entonces nosotros podemos arrepentirnos de nuestros pecados, podemos reconocer nuestra condición y clamar a Dios. Necesitamos la palabra, pero también necesitamos al Espíritu Santo. Amén. Sin la palabra, entonces podemos caer en errores graves. Pero sin el Espíritu Santo podemos caer en errores graves, simplemente en tener una religión muerta, una religión que mata, una religión que no edifica. Amén. Algo que está ahí escrito, pero que no lo pasamos a la vida diaria de nosotros, a nuestro diario movernos sobre esta tierra. Si ahí dice en la palabra que nosotros no digamos mentiras, que no mintamos, está claro, lo hemos leído, no hay la menor duda. Pero en la práctica, ¿quién vivifica esas palabras para que seamos personas íntegras? Solamente el Espíritu Santo, solamente el aceite del Señor. Amén. El problema es que estamos ya viviendo tiempos, ¿entiendes?, en donde el clamor está ya ahí. Hey, el Señor ya viene. Pero muchas iglesias o muchos creyentes dentro de las iglesias, en la misma iglesia, no están avivados, no están interesados en los negocios del Señor. No estamos involucrados en la obra de Dios. Yo estaba escuchando ahorita al hermano Gilberto cuando él está hablando y diciendo, dice Nehemías, el problema que pasó con nosotros es que desobedecimos a Dios. El pueblo de Israel fue un pueblo idólatra, sobre todas las cosas idólatra. Amén. Y entonces, a causa de esa idolatría y de ese pecado delante de los ojos de Dios, Israel es llevado cautivo a Babilonia. Y estando en Babilonia, un grupo de personas se quedó ahí en Jerusalén y la ciudad fue devastada. Y entonces Nehemías recibe el reporte de esto. Dios aviva su corazón y decide venir a restaurar las murallas. Esdras había venido a restaurar el templo, y entonces están trabajando en eso. Pero resulta que cuando Nehemías y Esdras les empiezan a hablar al pueblo, ellos se conviccionan de pecado, pero después de un rato empiezan a dejar de hacer lo que tenían que hacer. Uno de los problemas era que la gente de Israel se había mezclado con personas que no eran de su misma fe. Habían conocido personas de otras religiones, de otras creencias, y se habían casado con ellos. Amén. Ustedes saben con quién se casó Acab. Amén. Aunque Acab era de la tribu de Israel, o era del pueblo de Israel, no de Judá. Amén. Sin embargo, fueron personas que hicieron lo malo. Se casó con Jezabel, y Jezabel era una mujer de los sidonios, era otra tribu, era otra persona totalmente ajena al pueblo de Dios. Entonces hacían eso. 3 pecados graves había cometido Israel. Primero, se habían contaminado con otras naciones. Segundo, no habían guardado el día del Señor. Para ellos, los días de servicio, los días de reposo, en lugar de guardarlos para el Señor, se ponían a hacer mercado. Y andaban ahí vendiendo y comprando, y abrían las puertas para que las personas de afuera llegaran a la ciudad y trajeran sus nuevos, los últimos modelos de cosas en el día del Señor. Y lo tercero es que habían descuidado la casa del Señor. Ya habían olvidado a los levitas, ya no habían abandonado el templo. Pero ahora resulta
viene Nehemías, hay una convicción de pecado, les habla acerca de eso y supuestamente se restablece todo eso. Sin embargo, en un descuido, como dijo el hermano, Nehemías regresa ya a donde había estado desterrado, donde era copero del rey, y está unos meses, y cuando regresa vuelve a encontrar lo mismo. Entonces, cuando hablamos de ser guiados por el Espíritu, o sea, las personas conocían en Israel que el templo era el templo del Señor. Sin embargo, este hombre empieza a alquilar el lugar para que ahí se metiera una persona enemiga de Dios a estar haciendo a su vida, una vida que era ajena a Dios dentro de las cosas, dentro del templo del Señor. Entonces, las 5 vírgenes prudentes, las 5 vírgenes insensatas, amén. Las insensatas, viene el tiempo, están caminando en el Señor, conocen la Escritura, pero no están viviendo en la vida espiritual, no están caminando en los intereses del reino de Dios, solamente están en la cuestión nominal: yo soy cristiano, pero no leen la palabra, pero no oran, pero no se involucran en testificar, en compartir. Miren lo que dice la Biblia cuando manda un mensaje a las 7 iglesias. Les dice: mira, has dejado tu primer amor. O sea, que hay creyentes que dice, todos lo saben hacer, son perfectamente entendidos de las cosas, pero ya no están con su corazón puesto en el Señor. Es el mensaje que el Señor le da a la iglesia de Éfeso. Conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Era una iglesia activa. La iglesia de Éfeso era una iglesia que tenía semana de sanidades. Era una iglesia que tenía grupos de casa. Era una iglesia que alababa al Señor. Era una iglesia que ofrendaba. Amén. Pero había dejado su primer amor. Es decir, dentro de la iglesia hay un grupo de personas que son prudentes y otro grupo de personas que son insensatas. Hay un grupo de personas que solamente fluyen, que solamente caminan, que solamente están en la mecánica de las cosas. No sé si me estoy explicando cuando digo en la mecánica de las cosas. La mecánica quiere decir: me levanto temprano, hago esto, me duermo, después voy, leo la Biblia o voy a la iglesia. Después de eso, pues ya me salgo y me olvido del Señor, y otra vez dentro de tantos días, amén, decimos como en alguna ocasión, el esposo le dice a la esposa: mujer, ¿dónde está mi Biblia? Hace 8 días la dejé aquí. Y es domingo, ¿cómo vamos a hacerle? Menos mal que tengo el celular y ahí ya lo puedo ver. La Biblia está toda empolvada. Y así viven en una iglesia que hace actividades, en una iglesia que está viva. Esa es la mecánica. La dinámica es cuando yo estoy involucrando mi vida, mi corazón en la obra de Dios, y su Espíritu está motivándome a hacer las cosas que debo de hacer. Cuando el Espíritu Santo me está levantando en las mañanas a la oración o a orar. Una de las cosas que hago es orar. Hay personas que, como no están en esa frecuencia, no entienden que alguien se levante. Este es loco, es un fanático, se levanta a la oración. No es cierto, no hay ni fanatismo ni nada. Simplemente hay vida. Hay vida espiritual contra muerte espiritual. ¿Me estás oyendo? Contra personas que fueron, estuve buscando el significado. La palabra prudente. Dice, una persona prudente es una persona previsora. Es una persona precavida, cauteloso, reflexivo, advertido. Alguien que dice, voy para allá, pero qué tal que se retrasa en llegar el Señor. Voy a prevenirme. Voy a llevar una vasija aparte y ahí voy a echar el aceite. Y voy a llevarme unas tijeras, y cuando la mecha se esté
quemando, le corto ahí, la saco un poco más para que vuelva a haber suficiente luz en mi lámpara y mi vida esté suficientemente alumbrada y pueda discernir si aquí está el bien o si aquí está el mal. Pero si no es así, entonces hablamos de las personas que son insensatas. Se refiere a una persona precipitada. Se refiere a una persona irreflexiva. Esta palabra, esta me gustó más. Atolondrado. Una persona insensata es una persona atolondrada. ¿Sí sabes lo que es un atolondrado? A ver, alguien que me dé un ejemplo de alguien atolondrado. Te pones a jugar voleibol, ¿no? Y ahí estás ahí. Oye, que se miras la pelota, te pega. ¡Ey! Pues es que vivo ahí donde tienes que estar. ¿A poco no? Y si la avientan, y si le hace y no, ahí está el pan. Entonces, ese es el atolondrado, ¿sí me explico? Que no sabe ni qué onda. Está en el juego, pero no sabe ni de qué se trata. Échame la pelota. No. Eso es un insensato. Una persona que no está confiando, una persona confiada, una persona ligera, una persona que no entiende las cosas. Hay ese tipo de creyentes en las iglesias. Hay iglesias que pueden tener a los prudentes o a las y los prudentes y a los insensatos. Amén. Que no están previniéndose, que no están diciendo, oye, yo voy a ir hoy. Me decía un hermano, ¿sabes qué? Me doy cuenta que al día paso más de 2 horas en mi carro. ¿Qué crees que fue lo que hizo? Dice, ya acabo de poner una versión hablada de la Biblia. Entonces, cada vez que salgo, la conecto y empiezo a escucharla. Claro, voy manejando, pero en lugar de estar escuchando las canciones de Lupita, dale recio, decían, ¿no? Sí, en lugar de estar escuchando que me perdone tu Señor, entonces mejor empiezo a escuchar la palabra de Dios. Mejor me pongo en la frecuencia en donde yo estoy oyendo algo que me puede estar edificando. Tengo 2 horas, 3 horas manejando. ¿Qué hago? Ay, pues qué lástima que no pude traer mi Bluetooth para poderlo meter al teléfono y conectarlo, porque no, pues porque no estás previniendo, no estás siendo sensato, estás siendo imprudente. ¿Cuántos me están oyendo? No estás viviendo en la dimensión del Espíritu de Dios. No estás viviendo en una área donde el Señor, en medio de este mundo, aquí donde estamos ustedes y yo, aquí donde estamos, hay un montón de ondas que están atravesando, amén, este espacio. Si aquí nos pusiéramos a hablar, a veces me ha pasado cuando llego a un aeropuerto y bajo, estoy apenas que ya llegamos y que en tantos minutos vamos a descender y veo que a todo mundo saca su celular, ahí en pleno aeropuerto, así, hagan de cuenta, este pedazo así de personas, y todo el mundo saca su celular y empieza a hablar y empieza a mandar mensajes. Y uno dice, pues, ¿y por dónde salen todos estos mensajes? Pues por aquí pasan. De alguna manera surgen todas las ondas y todas las pues no sé qué. ¿Sonoras o qué ondas son? ¿Qué ondas son esas, hermano Jorge? De los celulares. Electromagnéticas. Entonces, en lugar de estar atentos, alertas, vivos, estamos insensatos. Estamos viviendo, dice, en la pura mecánica de las cosas. Haces un trabajo arduo, conoces esto, haces lo otro, pero tu corazón no está latiendo para Dios. Ya se quedó atrás cuando tu corazón latía y decía, yo quiero ver la mano de Dios moverse. Yo quiero personas salvándose. Yo quiero que Dios use mi vida. Quiero conocer más de Dios. Quiero entrar más profundo en Dios. Quiero saber acerca de temas como la oración. Quiero saber de temas
como el Espíritu Santo. No, esas cosas no, quién sabe qué será. No. Y no tenemos esa hambre, no tenemos ese deseo, no buscamos más. Estamos solamente funcionando así, como las vírgenes insensatas. Ahora, ¿cuál es el problema con las vírgenes insensatas? Hay un problema con ellas. Amén. El problema es que no entendieron, no visualizaron, no se dieron cuenta que lo que estaba en riesgo era su vida, era su futuro, era su destino. Y no se prepararon para eso. Entonces llega el novio, cierra la puerta. Antes de eso, mientras se están preparando, ya despertaron todas atolondradas, ¿no? Así dice. Despertaron, y se dan cuenta que sus lámparas ya casi no tienen aceite. Se les está acabando. Entonces les dicen a las otras, oigan, fíjense lo que dicen, dadnos de vuestro aceite. Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. ¿Sabes una cosa, mi hermano? Hay cosas que no podemos dar. ¿Sí? O sea, tú no puedes decir, mi esposa y yo somos cristianos. Con que ella ore, yo ya oré. Con que ella lea la Biblia, yo ya la leí. Con que ella haga esta decisión, yo ya la hice. No se puede. Eso tiene que ser algo bien personal. Y él les dice, ¿sabes qué? No podemos darte de nuestro aceite. No podemos darte lo que nosotros hemos buscado, cultivado, y hemos ido al lugar donde lo venden para conseguirlo y tenerlo. Y les dice, entonces, vayan ustedes. Dice, para que no les falte a ustedes y a nosotros. Sí, regresa de ese versículo, está interesante. Dice, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Fíjense qué lamentable es esto. O sea, estas vírgenes, sabiendo dónde lo podían obtener, no lo tenían. No tenían el aceite. Eran vírgenes, habían sido invitadas, eran creyentes, caminaban en el Señor, venían a la iglesia, cantaban alabanzas, hasta a lo mejor hasta sus ofrendas y sus diezmos daban, hacían todo igual, pero no estaban en la frecuencia en donde Dios se está moviendo. ¿Me oyes? Y no estaban en esa frecuencia porque no habían ido a comprar de ese aceite de la unción, porque no habían buscado que el Espíritu de Dios estuviera gobernando sus vidas, porque ya se habían acostumbrado a ser irascibles, porque ya se habían acostumbrado a decir groserías, porque ya se habían acostumbrado a vivir una vida carnal como cristianos. ¿Cuántos me están oyendo? Una vida ajena. Oye, ¿por qué no veniste a la iglesia? Ay, se me olvidó. Uy, chale, no. Ese tipo de respuestas hacen que a uno quede tirado ahí en el piso. Se le olvidó. ¿Y si viniera el Señor? ¿Va a venir? ¿Y si viniera? Se le olvidó. Dice el Señor, dice, tienes nombre de vivo, pero estás muerto. ¿Por qué estás muerto? Porque nada más tienes la letra. Porque nada más tienes la letra, porque cuando dicen, vamos a leer la Biblia en Mateo capítulo 5 acerca de las bienaventuranzas. Entonces dices tú, bienaventurado aquel que no anduvo en esto o aquello, ¿no? Empiezas a decir en tu mente, no, sí. Ahora vamos a leer el Salmo 25. Jehová es mi pastor, no, el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En el del pastor. Ya, no, perfectamente, no, si lo tienes en la mente desde que estabas en primaria. Pero es la letra. Tu nombre es de que estás vivo, pero en realidad estás muerto. Tu nombre es de que vienes a la iglesia y cantas alabanzas, pero en realidad no hay fuego, en realidad no hay pasión, en realidad no hay deseo, no hay búsqueda del Señor, no hay hambre, no hay sed de Dios. ¿Estás aquí? Dice la Biblia, les dice a aquellos, ustedes dicen, soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, pero eres un miserable, eres un pobre, eres un ciego, estás desnudo, no sabes ni qué onda, no ves. Ponte colirio en los ojos para que te des cuenta.
Eran las 5 vírgenes insensatas. Esos. Soy rico, me he enriquecido, yo no tengo necesidad de nada. Pero eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Desnudo no, sí. No tenemos obras con las que nos vistamos. Dice la Biblia que nos tenemos que vestir de buenas obras. ¿Cuáles son esas buenas obras? Es que yo paso a la ancianita a la calle. No. Buenas obras, hermano, que tú compartes, que vives en la necesidad de que otros conozcan del Señor Jesucristo. No lo compartes a nadie. Estás con hombre de vivo, pero tus convicciones son tan frágiles. Decía un pastor, dice, cuando yo hablo del socialismo, toda la gente que escucha mis clases dice quiere ser socialista. Y cuando hablo del capitalismo, todo el mundo quiere ser capitalista. Lo habla con convicción. El problema es, ¿cuál es nuestra convicción? ¿Queremos ser cristianos? Si nos hablan de la evolución, resulta que hoy nosotros ya no necesariamente vamos a ser hombre ni mujer. Esa es una construcción de la sociedad. No es cierto que tú estés morfológicamente formado y fisiológicamente, no, eso solamente es una concepción, una autopercepción que la sociedad te ha impuesto. Pero si tú quieres ser otra cosa y te concibes como otra cosa, sí puede ser. Y te puedes revelar al autoritarismo de la naturaleza. Ese es el concepto ahora. Tú no tienes por qué someterte al autoritarismo de la naturaleza. Si tú eres hombre, pero tú no sientes que eres hombre, entonces no eres hombre y ya. Ay, caray. Entonces tú dices, ¿será cierto? Yo creo que yo sí soy, pero pues tengo mis dudas. No hay firmeza en las convicciones. No, sabes que estás equivocado. Yo sé que cuando yo nací, se prendieron unos focos azules en el hospital. Se fundieron, pero porque estaba feo, pero eran azules. Así decía una persona. Oye, y cuando tú naciste, ¿qué? Se prendieron focos. Sí, azules, dice, pero se fundieron, ¿verdad? Sí, pues porque estabas feo. Ya. Pero eran azules. Así dijo un día una persona. Oye, ¿qué pasó? ¿Estás embarazada? Sí, ¿qué quieres? Que sea niño o niña. Dice, lo que sea, pero bien definido. Sí. Que no salga con que no. Viene la medianoche, hermanos. A la medianoche, ¿qué significa medianoche? ¿Saben? Medianoche es oscuridad. Medianoche es tinieblas. Medianoche es todo lo que se está viviendo en este tiempo, hermano. Ideas raras, extrañas. Se oye el clamor. Amén. Viene ya. Mi amado, viene ya. ¿Y qué estás haciendo? ¿En qué te estás involucrando? Viene ya el Señor. Estamos a medianoche. Y las que estaban apercibidas dijeron, aquí estamos. Se metieron. Y las otras, dice que cuando tocaron le dijeron, Señor, Señor. Esa palabra Señor, Señor, cuando la Biblia habla de 2 veces algo, significa, oye, no me desconozcas, yo soy yo, ¿no? Simón, Simón, cuando la Biblia le dice, Simón, Simón, Satanás me ha pedido para zarandearte, ¿no? Está diciendo, te conozco bien, sé quién eres. Esa cuando se expresa doblemente, Señor, Señor, ábrenos, quiere decir, hey, recuerda, ¿y qué es lo que le contesta el Señor de adentro? De cierto les digo, no os conozco. Pero si yo iba a la iglesia. Pero si yo seguía con la mecánica de las cosas. Un día me acuerdo que fui lleno del Espíritu Santo, no me acuerdo bien la fecha, pero sí, yo estaba, era cuando era joven. No, hermano, no, así no funcionan las cosas. Dios no quiere que vivamos de experiencias del pasado. Quiere que vivamos diariamente una relación con Dios, ¿no?
Él es una persona. Creyentes que tengan sus, dice la Biblia, ceñidos los lomos. Porque si el Señor tarda en venir a la segunda, a la tercera vigilia, bienaventurados aquellos que los encuentre, Señor, haciendo lo que tenían que hacer. Lucas 12, 35 al 40. Hay muchos creyentes que en este tiempo están cabeceando, pero que no se están preparando. ¿Dónde están aquí? Están ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. ¿Qué quiere decir ceñidos vuestros lomos? Amén. Ceñidos vuestros lomos quiere decir que cuando se usaba algún tipo de ropaje, una túnica, algo así, se la tenían que amarrar para que no les estorbara. Y se ceñían. Y entonces podían moverse para allá y para acá, y salir y enfrentar y hacer lo que se tuviera que hacer. Y las lámparas encendidas, dice, las lámparas encendidas. ¿Qué más? Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese a las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga los halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda o a la tercera vigilia, si los hallare, bienaventurados son aquellos siervos. O sea, el Señor, tú y yo podemos decir, síguele, vamos a seguirle. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría venir a su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. El Hijo del Hombre vendrá. No les podemos dar de nuestro aceite. Lo hemos comprado nosotros. No puedes creer lo que tu esposo creyó. Es que como mi hermana va a la iglesia, entonces yo siento que ya por eso. No. Es tu decisión. Es tu relación personal con Dios. Con Dios no caben las cosas de que con dos que se quiere uno que coma basta, eso no funciona. Con dos que se quieren uno que lea y que entienda basta, no funciona. Delante del Señor nos vamos a presentar cada uno un día. Amén. ¿Y cuál va a ser cuál va a ser? Aquí está la lámpara, Señor, mírala. ¿Y aceite? ¿Dónde quedó? ¿Dónde está el aceite? No, aquí está la lámpara y funciona bien. Lámpara es tu palabra, pero ¿dónde está el aceite? Vayan a donde venden. Sí sabían dónde lo vendían. Sí sabían que teníamos que golpear el cuerpo. ¿Has ayunado? ¿Amén? ¿Por qué ayunamos? ¿Cuál es la razón por la que ayunamos? Ay, es que estaba llantita de aquí. No. ¿Por qué estamos ayunando? Sirve que de esa manera ya me aliviano, me desintoxico el cuerpo. No es cierto. Sus propósitos son espirituales. Sabían dónde podían conseguir el aceite, sabían dónde se vendía. Amén. Sabían que teníamos que venir al Señor y rogarle y decirle, Señor, tú lo vendes, dámelo, tú lo tienes. Eres tú el que me lo puede dar. Quiero una vida diferente, no quiero religión. La religión mata. Necesitamos al Señor, al Espíritu Santo, en medio de nosotros. 4 cosas que necesitamos, si queremos aceite de nuevo. Hechos 2, 38 al 40. Hechos 2, 38 al 40. Estoy terminando. Pedro está predicando un mensaje. La gente se está arrepintiendo. La gente está conviccionada, mejor dicho. Dice, hoy oyeron esas palabras y se compungieron de corazón y dijeron, señores, ¿qué tenemos que hacer? Y Pedro les dijo, arrepentíos. En el versículo 37, ¿qué dice? A ver, hermana. Al oír esto se compungieron de corazón
Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Pero les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Sí, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaban diciendo: sed salvos de esta perversa generación. ¿A dónde tenían que ir? Tenían que ir a su corazón. Tenemos que venir. ¿Cuál es? Tenemos que preguntarnos, o sea, ¿mi vida está contando para la eternidad o no? ¿Estoy sumando a favor del reino de Dios o no? Porque el Señor ya me invitó. Ya pertenezco, ya me hizo la invitación, soy de las 10 vírgenes. ¿Sabe? Pero, ¿de cuál de los dos grupos soy? ¿De los que están sumando o de los que no hacen nada? ¿De los que se quedan fuera o de los que ya están participando, haciendo algo a favor? Eso es lo que tenemos que preguntarnos esta mañana, porque hay dos destinos distintos. Uno de ellos va a estar y va a entrar en las bodas, y al otro le va a decir: nunca te conocí. Ay, hermano, entonces, ¿qué no es que es por gracia y que pues si ya somos salvos para siempre? No, no. Esta historia dice no. Dice que no. Dice que se pueden quedar fuera, que nos podemos quedar fuera, que si no buscamos esa vida en el Espíritu, entonces estaremos fuera, aunque tengamos la letra, aunque conozcamos la Escritura, aunque tengamos versículos conocidos en nuestra mente desde que íbamos a la escuela dominical. Si tu vida no está aportando a favor del reino, puede ser que tengas nombre que vives, puede ser que dejaste tu primer amor, puede ser que estés viviendo una vida tibia, no lo sé. Pero hoy Dios nos dice: hey, hay dos grupos, tú decides, arrepiéntete y ven al Señor, porque Dios no quiere que nosotros nos perdamos. Amén. Dios no quiere, hermano. Él dice en su palabra: el que tenga sed, venga a mí y beba. Es interesante. Él nos dice: el que tenga sed, quédese quietecito, cierre los ojos, abra la boca y solito. No, no, no. No, no es así. Venga a mí, corra a mí y beba. Y de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo respecto al Espíritu Santo que habían de recibir cuando Él fuera glorificado. Es que yo cuando me bauticé cuando yo me convertí, ya el Señor me selló con su Espíritu Santo. Sí, 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 es cierto. Pero, ¿fuiste lleno? ¿Has sido lleno? ¿Qué le pasó a tu lámpara? ¿Qué le pasó al aceite? ¿En dónde quedó? Se consumió, se consumió, se consume. Esa experiencia con el Espíritu, yo me acuerdo cuando yo era chiquita, es que no, 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 no. Podemos venir al Señor. Dios puso en mi corazón hablar, predicar, enseñar, meterme profundo en la cuestión de la oración. Así que de aquí en adelante, las reuniones de viernes de oración, ¿cómo estuvo esta reunión de viernes de oración? Alguien que estuvo aquí. A ver, alguien que diga, esta reunión de este viernes. Aleluya. ¿Alguien más? ¿Cómo estuvo esta reunión de oración? ¿Nadie puede decir nada? ¿Quién puede decir algo? A ver, usted, hermana, rápido. Ok. ¿Quién más? Ana. Sí, hermano.
Ok, la dinámica, no la mecánica. Dios estuvo hablando, trabajando. Dice la Biblia, si dos de vosotros se ponen de acuerdo acerca de algo, respecto a eso, pídanlo y yo se los voy a dar. ¿No? Entonces, hay cosas que desconocemos de la oración y que estamos viviendo por encima. Necesitamos profundizar. Necesitamos ir al que nos vende el aceite. Vayan y compren ustedes. Esa es la recomendación de Dios para nosotros. Tú puedes decir, hermano, yo sí estoy metido en el Señor. Mi vida está en fuego para el Señor. Aleluya, yo quiero avivamiento. A mí me interesa. Yo estuve ayunando la semana pasada para la cruzada de sanidad. Yo estuve ayunando todos los días. Este viernes estuve ayunando pidiendo al Señor. Qué bueno, gloria a Dios. Yo estoy buscando al Señor en oración. Yo estoy leyendo su palabra. Estoy caminando en Él. Estoy predicando. Estoy compartiendo. Estoy siendo alguien que estoy abonando a favor del reino. Aleluya. Pero dices, no, pues yo la verdad, nada más aquí sí vengo. Y leo la Biblia y nada más aquí cuando se puede y nada más. El Señor nos manda hoy este mensaje para que digamos, no vaya a ser que en lo que vamos viene el Señor. Y cuando regresamos ya no podemos entrar. Nunca, no os conozco. No os conoces, no os conozco. Señor. No se trata solamente de venir a la iglesia. No se trata solamente de tener una religión. No se trata solamente de conocer la Escritura. Se trata de que la Escritura vivifique nuestras vidas, le dé propósito, le dé razón de ser a nuestra existencia. Que podamos decir, Señor, soy un colaborador de tu obra. Me llamaste para colaborar contigo, con tu misión, con tu propósito, con tu causa. Termino con esta escritura, 1 Tesalonicenses 4. Vamos a irnos poniendo de pie, hermanos, mientras leemos esta escritura. 4:15. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Un día va a venir el Señor. Y los que estamos apercibidos, los que no estamos, esa es la palabra, esa es la traducción, búsquela usted, atolondrados, los que estamos reflexivos, conscientes, hagamos lo que nos toca hacer, hermanos. El Señor no nos ha rescatado para hacer adornos dentro de su reino, sino para ser colaboradores. Así que vamos a cerrar los ojos un momento en reverencia a Dios y vamos a decir, Señor,